proyecto Hydroinnovateur tenemos 4 casos que estamos estudiando, un caso en Marruecos, un caso en Argelia, en Portugal y en España. Estos días tenemos un taller aquí en la región de Valencia y en este taller surgió que en los 4 casos el tema de la sobreexplotación de agua subterránea es un tema bastante agudo. En Marruecos estamos trabajando en una zona, digamos, de montaña de unos 3.000 hectáreas donde se produce manzanas y ciruelos a través de riego viniendo de agua subterránea. Esta zona creció bastante en los últimos años. Hace 20 años casi no había riego. Ahora el riego creció bastante. Casi pasamos de 100 hectáreas a 3.000 hectáreas en unos 15 años. Y esto hizo que esta gente trabaja en un pequeño acuífero de estos 3.000 hectáreas y el tema de la sobreexplotación salió hace 4 o 5 años. Los niveles de los pozos empezaron a bajar bastante rápidamente hasta que este año, que fue un año especialmente muy excepcional en Marruecos porque hubo una escasez de agua bastante fuerte, muchos pozos secaron y ahora los agricultores están muy conscientes que si seguimos de la misma manera, vamos a llegar a una crisis que va hasta que todos estos árboles que se han plantado podrían morir en los próximos años por falta de agua. Entonces hay una conciencia bastante fuerte de parte de los agricultores, pero también de la administración. Años atrás la administración tenía en mente que lo que importaba era hacer crecer el riego en el país para hacer crecer la agricultura. Ahora se entiende que el tema de agua subterránea es un tema muy importante. El Ministerio de Agricultura ya quiere que se ponga mecanismos para gestionar de manera más sostenible los acuíferos. Y también tercer actor importante es la agencia de cuenca, que como en España, el país está dividido por zona y cada zona tiene sus agencias de cuenca. Ahora todos los actores quieren trabajar juntos para poner en marcha una gestión de la demanda de agua en los acuíferos en Marruecos, pero ahora lo que nos está faltando en Marruecos para poder avanzar la reflexión son ejemplos concretos de cómo se puede funcionar. No es para copiar exactamente lo que se ha hecho en España o en Marruecos, pero qué principios se utiliza, cuál fue el proceso. Necesitamos ejemplos para nutrir la reflexión. Entonces, ayer fuimos a visitar el caso de la Mancha Oriental, un caso muy interesante en términos del proceso, en términos de las reglas, en términos de la cooperación entre los agricultores y las administraciones. Y mañana también vamos a escuchar una experiencia muy interesante en Túnez de un grupo de agricultores que gestionan ellos mismos sus pozos. Todos estos ejemplos van a ayudar a esta reflexión que se está empezando en Marruecos.